En esta sección vamos a hablar de visualización de datos, desde mi punto de vista uno de los temas más complejos de la materia de organización de datos. Y en sí, la visualización de datos es fundamental, volviendo un poco a la idea de análisis exploratorio de datos y todo el proceso de data science, digamos, por dos motivos fundamentales. Primero, es una herramienta que nos ayuda a entender los datos al realizar este tipo de análisis o el análisis exploratorio, ¿sí? en la etapa, si quieren, de poder entender los datos. Uno rápidamente puede hacer un conjunto de plots y a partir de esos plots rápidos, tal vez sin ponerle demasiado detalle, digamos, a la presentación que van a tener y demás, o tal vez un poco más si tienen que presentarse otros de un equipo de trabajo interno, puede empezar a ver los datos de otra forma y poder analizarlos de mejor forma. Vamos a ver un primer ejemplo que nos va a permitir, digamos, conceptualizar eso. Y al mismo tiempo, el otro motivo por el cual son fundamentales es que en la etapa final del proceso de data science que describimos, son una herramienta clave para poder transmitir resultados justamente de ese trabajo, ¿sí? Y realmente la parte de la complejidad para mí tiene que ver con el hecho de que una buena visualización es aquella que es impactante al momento de poder transmitir una idea o que realmente, digamos, a la persona le pueda contar una historia, ya sea del dominio que estamos trabajando o de aquello que la visualización quería poder transmitir. Y partiendo un poco de eso, vamos a entender por qué estos dos puntos, digamos, estos dos motivos con dos ejemplos son tal vez los que le dan importancia, digamos, a la visualización de datos en el contexto que estamos viendo. Para poder entender el impacto, entonces veamos primero un ejemplo que es bastante conocido, que se conoce como el cuarteto de Anscombe, el cual nos da información en dos dimensiones de distintos conjuntos de datos, ¿sí? Tenemos un conjunto 1, 2, 3 y 4. En pantalla estamos viendo en este momento lo que sería la representación tabular de esos datos, ¿sí? Y podríamos decidir rápidamente sacar algunas métricas estadísticas justamente para poder entender este set de datos, ¿sí? Si ven, los valores de media y de varianza, digamos, que tenemos de los datos son bastante similares, por lo cual podríamos concluir, digamos, que estos conjuntos de datos son iguales. Sin embargo, si utilizamos visualizaciones y los graficamos, vamos a ver que los mismos son bastante distintos, ¿no? Y acá podemos hablar un poco de la utilidad que va a tener para nosotros, digamos, la visualización de datos en el proceso de análisis exploratorio de datos. Justamente hay ciertas características del set que si nosotros no las visualizamos no las podríamos ver directamente de estos valores estadísticos que habíamos obtenido, ¿no? Y esto está sumado a un hecho que se da que en sí el cerebro humano procesa la información gráfica, si quieren, de forma, digamos, mucho más eficiente que numéricamente, ¿sí? Y realmente esto nos sirve mucho para poder ilustrar el primer punto de importancia del cual les hablaba. Volviendo un poco a la idea justamente de poder presentar resultados o poder transmitir, si quieren, una historia, y la complejidad que tiene esto, por lo cual a mí me hace pensar que es uno de los temas más complejos, digamos, de la materia, veamos la siguiente visualización. Esta visualización es una visualización de Charles Mignard, el cual muestra las pérdidas sucesivas de hombres que tuvo el ejército francés en la campaña Rusia de Napoleón entre 1812 y 1813. Y hay algunas cosas bastante interesantes. Como pueden ver, esta visualización no es de ningún tipo de formato común que conozcamos y demás, sino que intenta, digamos, representar algo de una forma interesante y contarnos una historia, ¿no? En ese sentido, uno de los aspectos más interesantes, digamos, que tiene esta visualización es representar muchísimas variables en dos dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver el itinerario, digamos, de la Armada Francesa y el tamaño que tuvo,
y cómo fue variando ese tamaño. También se plantea un poco con los colores la dirección, ¿no? O sea, cuando fueron hacia Moscú y cuando volvieron de Moscú. En ese sentido, se ve entonces la dirección que tuvo la campaña y abajo se pueden ver las temperaturas ambientes a las cuales fueron, las que fue pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Toda esta información, digamos, se condensa en única visualización justamente que nos expresa y nos cuenta, digamos, una historia. Y un poco partiendo de esta idea, cubrimos el segundo punto y desde mi punto de vista, digamos, por qué esto realmente tiene cierta complejidad justamente para poder hacerlo bien, para poder transmitirle a otros, digamos, una idea y realmente poder contarles una historia.